solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Un saludo a todos nuestros espectadores. Contento y agradecido a Dios de poder estar con vosotros una vez más compartiendo su palabra, precisamente con su palabra abierta delante de nosotros, dejando que sea la que nos alumbre en este rato que vamos a pasar juntos, dejando que sea la que nos guíe y la que nos enseñe. Hemos puesto en el Señor nuestra confianza y la evidencia, o una de las evidencias de ella, es que su palabra, ¿verdad?, ocupa un lugar en nuestras vidas, un lugar primordial en cada uno de nosotros, es nuestro deseo, y por ello tenemos este programa de Figuras Bíblicas, donde, como muchos sabéis, lo que venimos haciendo es, por medio de la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras y ver aquello, ¿verdad?, que no es lo que realmente puede reflejar. Algunos de los ejemplos, ¿verdad?, hemos encontrado como Jesús nos ha dicho: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, en Figuras Bíblicas hemos estudiado un poco acerca de la luz, o cuando Jesús nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros, pues hemos dedicado algún programa al yugo. Hoy, pues vamos a estar hablando acerca de la miel. En el programa de hoy lo que sí que me gustaría un poco es poder despertar el interés por la palabra de Dios, es poder avivar el anhelo que tiene que haber en cada uno de los hijos de Dios por pasar tiempo con la palabra del Señor, por estudiarla, por escudriñarla, ¿verdad? No simplemente leerla, aunque por eso también necesitamos, ¿verdad?, muchas veces ser avivados, ¿verdad?, para leer la palabra de Dios y profundizar en ella. Entonces, el versículo con el que hoy empezamos es el Salmo 119, verso 103, que dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces aquí ya vemos la primera figura de la miel, y dice que la palabra del Señor es más dulce que la miel a su boca, la boca del salmista. Y esto tiene que ser una realidad de nuestras vidas. La palabra de Dios no tiene que ser algo costoso a cada uno de nosotros, no tiene que ser algo que no nos guste hacer. De hecho, un hijo de Dios, como ya estamos diciendo antes, se evidencia, ¿verdad?, porque la palabra de Dios ocupa horas en su día a día, ocupa momentos especiales en su comunión con el Señor,
y la palabra del Señor tiene que estar o tiene que ser una constante en nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces hablamos de este hombre que nos dice el Salmo capítulo 1, versículo 1, que nos dice que es bienaventurado, ¿verdad? Y una de las cosas por las que es bienaventurado dice porque en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces, en estos tiempos posiblemente no le estamos dando la misma utilidad o no le damos el mismo valor a la miel que se lo estaban dando en los tiempos del salmista o en los tiempos bíblicos de Jesús o del Antiguo Testamento, donde encontramos que la miel era algo de gran valor, era algo muy deseado y bueno, y era algo muy apreciado, ¿verdad? Incluso el Señor les promete a su pueblo un lugar, ¿verdad? Una tierra donde dice que fluye leche y miel, hablando de la prosperidad. Y precisamente la palabra de Dios trae prosperidad a nuestra alma, pero la palabra de Dios tiene que ser dulce a nuestro paladar, es decir, no tiene que ser o no puede haber, ¿verdad?, un cristiano que no le guste la palabra del Señor, un cristiano que rechace la miel o que rechace la palabra del Señor. Ahí algo está fallando, seguramente no sea cristiano. Y bueno, en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos acerca de ella, ¿verdad? Incluso acerca de hombres que cerraron sus oídos a escuchar la palabra del Señor y sufrieron sus consecuencias. A día de hoy ya no es tanto promover el deseo a escuchar la palabra de Dios, sino hacer ver que tiene que ser una delicia para nuestras vidas, que tiene que ser un deleite para nuestros corazones, que tiene que ser un anhelo primordial en la vida de cada uno de los hijos de Dios. En programas anteriores y a lo largo de la palabra de Dios encontramos como la Biblia o la palabra del Señor, ¿verdad?, reflejada como un martillo que golpea la piedra, y muchas veces hablamos como la palabra de Dios actúa aún en el corazón más duro. Le hemos visto como un fuego consumidor, como una espada, ¿verdad?, es comparada en Efesios capítulo 6, y en Hebreos dice más cortante que toda espada de doble filo, y cómo es poderosa esta palabra del Señor para llegar a lo más profundo de nuestros corazones. También lo hemos visto como ese pan, es decir, como esa necesidad diaria que tenemos de alimentarnos de la palabra del Señor, y también lo hemos visto en ocasiones que es medicina para nuestros huesos, para nuestro interior. Es decir, en la palabra del Señor tú y yo debemos de encontrar sanidad a nuestras aflicciones, en respuestas a nuestros problemas, ayuda en medio de nuestras dificultades. La palabra del Señor, ¿verdad?, tiene que ser una constante en cada uno de nosotros. Por eso bien dice que es viva y es eficaz. Es decir, cuando hablamos de la palabra del Señor no simplemente estamos hablando de la letra o de lo que es la palabra logos, sino que el deseo es que sea una realidad en nuestras vidas, es que la palabra actúe poderosamente en nuestros corazones, es que la palabra del Señor sea una verdad como un río, ¿verdad?, dentro de nuestro interior, es decir, que cause un efecto. Cuando la palabra del Señor llega a nuestras vidas, tiene que causar un efecto. Eso ocurría cada vez que uno de los hijos de Dios predicaba la palabra del Señor en tiempos antiguos. Lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Cuando la palabra del Señor llega, tiene que ocurrir algo. Algo tiene que pasar porque el Señor está obrando. El Señor se está moviendo en medio de su pueblo, llegando a los incrédulos. El Señor, por medio de su palabra, quiere traer un despertar muchas veces. Por medio de su palabra, el Señor quiere traer disciplina, quiere traer exhortación, quiere traer guianza. Y todo ello ahora nos está diciendo que la vida de los cristianos tiene que ser dulce, es decir, tenemos que recibirlo con deleite en nuestros corazones, porque es la palabra del Señor. Dicen en Éxodo capítulo 16, cuando estamos viendo la provisión, ¿verdad?, del Señor para su pueblo en el desierto, dice que el Señor les dio maná. Y entonces hay algo muy curioso con respecto a esto, y es que la casa de Israel le puso nombre de maná. Dice Éxodo capítulo 16, versículo 31, y dice que era como la semilla del cilantro, blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel. Y aquí encontramos, ¿verdad?, esta figura, ¿verdad?, o este reflejo, ¿verdad?, de lo que es la miel conforme al sustento del Señor. Es decir, hay una enseñanza detrás de todo esto, y es que el pueblo de Israel necesitaba coger cada mañana al despertarse el sustento diario. Y aquí nos lo compara, ¿verdad?, con un sabor a miel. Es decir, era algo que le gustaba al pueblo de Dios,
comerlo, que no les era costoso, que no les era doloroso, era algo bueno y apetecible para sus vidas. Entonces, de la misma manera, ahora nos está haciendo ver que la palabra de Dios tiene que ser una necesidad vital en nuestras vidas, y así como la miel, nuestro hombre interior o nuestra alma la tiene que anhelar. Mira, si estudias un poco de historia, ¿verdad?, cómo los niños judíos eran instruidos en la palabra de Dios, cómo llegaban frente a los rabinos y empezaban sus estudios comenzando con la Torá. Es muy curioso, encontré un dato, dice que los niños pequeños cuando llegaban a la escuela se les presentaba una tabla con miel y les hacían pasar el dedo por esa miel y introducirlo en su boca y comer, ¿verdad?, de esa miel. Y les decían, así como la miel es dulce, la palabra del Señor tiene que ser dulce a tu paladar. Entonces los judíos es una enseñanza que ya la tienen muy aprendida, y posiblemente tú y yo también la tenemos muy aprendida, pero yo siempre digo que aquello que tenemos muy aprendido es lo que más próximo estamos a olvidar, porque muchas veces pensamos que lo aprendido o lo memorizado, bueno, ahí queda, pero sin embargo dejamos de darle importancia y es un peligro. Entonces no te olvides de que el propósito de la palabra de Dios es que sea miel a tu boca, es que sea dulce a tu paladar, es que sea atrayente para los hijos de Dios, porque si por algo tienen que ser atraídos los hijos de Dios es por la palabra de su Señor. Dice así el Salmo capítulo 19, versículo del 7 al 10. Me gustaría leerlo con todos vosotros, y dice: la ley de Jehová es perfecta. Cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de Jehová, cuando hablamos del testimonio del Señor, de los preceptos de Dios, de los estatutos del Señor, todas estas verdades que nos revela la palabra de Dios, en definitiva, estamos viendo lo mismo, es la palabra del Señor. Entonces dice, la ley de Jehová, o la palabra del Señor, podríamos decir, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, estamos hablando de lo mismo, dice, es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la miel que destila del panal. Entonces, tú fíjate, ¿verdad? Esto está hablando el salmista, en este caso es David el que está diciendo, la palabra del Señor es dulce como la miel. Entonces me gustaría que en estos momentos te pudieras examinar, yo también me quiero examinar contigo y ver cómo estamos recibiendo la palabra del Señor. Si verdaderamente la deseamos como algo dulce, como algo bueno, agradable y apetecible a nuestras vidas, o simplemente ya se nos está haciendo costoso el escuchar la palabra de Dios. Si ya nos cuesta acudir a una reunión a escuchar la palabra del Señor, o si ya nos cuesta abrir nuestras Biblias y pasar un momento con el Señor, o si ya nos cuesta, ¿verdad?, acudir a la presencia del Señor para que Él hable su palabra y la revele a nuestros corazones. Si esto es así, algo está ocurriendo, seguramente hay algo que está fallando. Pero si tú eres este hombre, déjame decirte algo, en la presencia del Señor, en la palabra de Dios, vas a encontrar una miel que va a saciar cualquiera de tus necesidades. Me gustaría recordar, ¿verdad?, a Jonatán, el hijo de Saúl. En un momento podríamos leerlo, o de hecho si queréis vamos a leerlo en 1 Samuel, capítulo 14, versículo 26. Es un tiempo en el que Saúl, ¿verdad?, había decretado un ayuno a todo el pueblo de Dios y se habían conjurado, ¿verdad?, que nadie comería absolutamente nada hasta dar caza a David. Entonces dice 1 Samuel capítulo 14 versículo 26, entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre
ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Y aquí es un poquitín donde yo quería pararme. La miel, refiriéndonos a la palabra del Señor, ¿sabes qué hace? ¿Sabes qué trae a nuestras vidas? Trae claridad a nuestros ojos, trae claridad a nuestra visión espiritual. Es decir, el pueblo estaba turbado a causa de un juramento de un hombre sin guianza por el Señor. Pero aquí nos hace esta comparación con la miel. En el momento que Jonatán comió un poco de miel, puso miel en sus labios, dice que sus ojos fueron aclarados. Y si hoy, ¿verdad?, tus ojos están oscuros, estás viendo todo oscurecido, todo en tinieblas, ves que no hay salida, bueno, pues el mismo consejo hoy me gustaría darte, y es que acudas a la palabra del Señor. Porque cuando el Señor trae una palabra a tu vida, tu mirada va a ser aclarada. Vas a poder ver las cosas con una claridad que no tenías antes, porque la palabra del Señor es una luz, ¿verdad? Es una lumbrera también ¿qué hace? Alumbra en nuestro caminar. Entonces, hoy nuestros ojos pueden resplandecer a causa de que pasamos tiempo con la palabra del Señor, a causa de que la palabra de Dios es degustada, ¿verdad?, por nuestras bocas. Y cuando estamos hablando por nuestras bocas, entiéndase que estamos hablando de que somos alimentados por la palabra del Señor y la deseamos como a miel. La palabra de Dios nos hace ver las cosas con claridad, porque en ella encontramos las respuestas que necesitamos al momento que cada uno de nosotros, de una forma individual, estemos viviendo. Me gustaría compartir una canción con todos vosotros de aquí del coro del Grupo Reto, donde precisamente expresa, ¿verdad?, el deseo de que el Señor nos haga oír su palabra aún en la mañana. Es una necesidad que tenemos y tiene que ser un deseo. Podríamos hablar de muchas cosas con respecto a la palabra de Dios, pero hoy, con la figura bíblica de la miel, lo que nos hace ver es esta palabra de Dios deseable, esta palabra de Dios anhelable por nuestra alma o por nosotros mismos como hijos del Señor. Entonces, escuchamos esta alabanza y continuamos en directo. Hazme oír, Señor, muy de mañana. Hazme oír tu voz y muéstrame qué quieres que yo haga. Háblame, te quiero escuchar. Hazme oír, Señor, muy de mañana. Hazme oír tu voz. Sacia mi corazón con tu palabra, vivifícame con tu poder y alimenta hoy mi alma, que sedienta viene a ti. Señor, susténtame conforme a tu palabra, porque en ella tengo yo mi voluntad, en su luz yo quiero andar. Señor, susténtame, oh Dios, qué buena es a mi vida tu palabra. Aunque a veces no la pueda entender, pero quiero obedecer. Amarla más que a
susténtame conforme a tu palabra, porque en ella tengo yo mi voluntad, en su luz yo quiero andar. Señor, susténtame, oh Dios, qué buena es a mi vida tu palabra, aunque a veces no la pueda entender, pero quiero obedecer. Amarla más que a mí, deseo amarla más que a mí. Señor, susténtame en ti, susténtame en ti. Bueno, después de escuchar esta preciosa alabanza, continuamos en directo lo que nos queda del programa, ¿verdad? Recordando que estamos hablando de la miel como la figura bíblica, ¿verdad?, que nos hace ver la palabra de Dios. Escuchábamos en esta alabanza la necesidad que tenemos los hijos de Dios de que el Señor nos haga oír sus palabras. Es una necesidad, tiene que ser una necesidad en tu vida. Si no lo sientes así, algo está fallando, porque un cristiano que anda o que piensa que puede vivir sin que el Señor traiga claridad por medio de su palabra a su vida, sin que su vida sea respaldada por la palabra del Señor, bueno, pues algo está fallando. Me gustaría leer en Deuteronomio capítulo 8, de versículos del 6 al 9, donde encontramos, ¿verdad?, después de las bendiciones a la obediencia, la buena tierra que el Señor les iba a dar a su pueblo. Y dice así: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Bueno, este es el lugar, ¿verdad?, que el Señor, o la tierra que el Señor había prometido a la nación de Israel. Pero aquí encontramos una promesa del Señor, y es que el Señor nos ha prometido que Él siempre va a tener miel para nuestras vidas. Y me gusta como dice: tierra de trigo y cebada, vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Y aquí encontramos, ¿verdad?, un interés especial del Señor en que su pueblo tenga miel, ¿verdad?, tenga algo agradable, algo delicado, para que su alma se pueda deleitar. En este caso estamos hablando de la miel como algo normal, pero en la vida espiritual del cristiano encontramos este deleite en la palabra del Señor. Nuestro corazón se alegra, nuestro corazón se goza en la palabra del Señor. Dice: tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Y me gusta, ¿verdad?, cómo el Señor no es escaso, cómo el Señor nos da todo en abundancia. Y ahora el Señor nos permite que hoy tú y yo podamos seguir siendo saciados, y sigue poniendo el deseo en nuestras vidas de alimentarnos más y más y más de la palabra del Señor. Y entonces, para los hijos de Dios, encontramos que la palabra de Dios tiene este punto: es atrayente, es deseable, es deleitosa. Y posiblemente hoy tú estarás escuchando esto y dirás: bueno, yo soy cristiano, o piensas que eres cristiano, y no tienes este deseo por la palabra del Señor. Y aunque pueda parecer raro, posiblemente pienses, ¿verdad?, que estás dentro de la iglesia, pero la palabra del Señor no es una necesidad en tu vida. Bueno, ¿sabes por qué? La respuesta es muy sencilla, y es porque te estás alimentando de aquello que no viene de Dios. Es porque te estás alimentando de aquello que llena tu vida de algo de lo cual no vas a poder tener fruto.
Estás llenando tu vida de cosas que simplemente son materiales, de cosas que simplemente le agradan a tu carne, pero precisamente a tu espíritu debería de vivir aborreciéndolas. Y encontré un proverbio, ¿verdad? El proverbio 27, versículo 7, que dice que el hombre saciado desprecia el panal de miel. Y así ocurre, ¿verdad? Muchas veces el hombre se encuentra saciado, se encuentra lleno de tanta maldad, de tanta amargura, de tanta crítica, de tanto chisme, de tanto cotilleo, de tanto pecado. El hombre se llena saciado de tanta maldad, ¿verdad?, que no encuentra en su vida cabida para la palabra del Señor. Por eso, ¿verdad?, muchas veces es la necesidad de hablar de la palabra del Señor como un martillo que golpea. Pero qué bueno, ¿verdad?, que hoy nosotros nos podemos ver en otro lado. Seguramente, ¿verdad?, si echamos la mirada hacia atrás y vemos cuando se nos predicó la palabra de Dios, igual hoy nos veríamos identificados con aquellas personas llenas de tanta maldad y llenas de tanto pecado que la palabra de Dios no tenía lugar en nuestras vidas para nada. Pero el día de hoy el Señor ha traído claridad a nuestros ojos y ahora podemos ver que es algo apetecible y es algo que nuestra alma anhela, es un deseo para nuestros corazones. Y de una manera o de otra podemos decir que el Señor ha puesto en sus hijos la necesidad de su palabra. Es una necesidad en nuestras vidas, ¿verdad? Yo algo que aprendí en el principio de mi cristianismo es la necesidad que el Hijo de Dios tiene que tener por la palabra del Señor y por una vida de oración. Y esta tiene que ser dos constantes a lo largo de toda nuestra vida cristiana y poder ver reflejada la palabra de Dios como el alimento que necesitamos y la oración como ese aire que respiramos. Así como nuestra vida física o biológica no puede tener vida si no es porque tiene alimento y porque tiene aire, ¿verdad?, o porque tiene oxígeno. De la misma palabra, nuestra vida espiritual, si la palabra del Señor y si la oración, sería una vida espiritual muerta. De hecho, podemos decir, sería una muerte espiritual. Así que me gustaría que me acompañéis al Salmo 119, donde empezábamos en el 103 diciendo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Porque aquí, ¿verdad?, en el Salmo 119 nos está hablando de las excelencias de la palabra del Señor. Y aquí el salmista tiene un montón de declaraciones, ¿verdad?, acerca de lo deseable que es la palabra del Señor. Yo iba a enumerar algunas y compartir con vosotros, pero me he dado cuenta que prácticamente en cada versículo de este salmo menciona de una forma directa o indirecta la palabra del Señor. Entonces me gustaría comenzar, ¿verdad?, con el versículo 9 del Salmo 119, y hay una pregunta que te está haciendo a ti, me está haciendo a mí, y es: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar su palabra. Dice así el versículo 15: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. 16: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Pero me gusta como dice: en tus mandamientos meditaré, y dice: me regocijaré en tus estatutos. De verdad, tú y yo, vamos a ponernos los dos, vivimos amando la palabra del Señor, vivimos atesorando la palabra del Señor como algo deseado para nuestras vidas, vivimos meditando en ella y gozándonos en la palabra del Señor. Ojalá, ¿verdad?, hoy todos cuando estáis viendo esto podamos decir amén, que nuestras vidas sean así. Dice el versículo 24 del Salmo 119: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Otra vez, ¿verdad?, el salmista expresando el deleite que hay en la palabra del Señor, diciendo: y ya no solamente es mi deleite, son mis consejeros, como en el ejemplo de Jonatán, son los que traen claridad a mi mirada. Cuando todo delante de mí se oscurece, cuando todo delante de mí se nubla, el consejo que encuentro en la palabra del Señor trae luz a mi vida para poder seguir hacia adelante, llevando a cabo el propósito que Dios me ha dado. Dice el versículo 27: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Y yo me he dado cuenta de algo, es que a los hombres de Dios que yo admiro en la palabra, que yo encuentro en la Biblia y los veo como un ejemplo para mí, eran hombres que tenían comunión íntima con el Señor y contaban las maravillas del Señor. En la palabra de Dios encontraban un deleite
continuo. Entonces, pensando, digo, bueno, pues yo quiero precisamente lo mismo para mí. Y mi oración es esta, es Señor, haz que en mi corazón, ¿verdad?, tu palabra sea un deleite. Que hoy cuando traigas tu palabra revelada en mi corazón, puedas encontrar un lugar donde depositarla, donde sea atesorado y donde sea muy amada la palabra del Señor. Dice así: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 72. Versículo 57. Mi porción es Jehová. He dicho, guardaré tus palabras. Y qué bueno que hoy podamos comprometernos a guardar sus palabras. Uno más, el versículo 129 dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La palabra del Señor es maravillosa. Una palabra que el mundo no puede llegar a comprender, que le parece locura, que no la entienden. Para los hijos de Dios es maravilloso, porque es eficaz a nuestras vidas y trae vida aún en los momentos de abatimiento. Me gustaría recordar, ¿verdad?, en Juan capítulo 6, versículo 68, las palabras de Pedro, ¿verdad?, que le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, que podamos reconocer que no tenemos a dónde ir, porque solamente en la palabra del Señor hemos encontrado vida eterna. Y simplemente, para concluir, recordar, ¿verdad?, una exhortación que el profeta de Dios le hizo al rey David. Es una historia que encontramos en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9, donde el profeta se le acerca a David después de que este hombre hubiese adulterado, hubiese estado en el lugar donde no tenía que estar, hubiese encubierto su pecado, hubiese mentido, ¿verdad? Bueno, hubiese fallado al Señor de muchas maneras, pero dice el profeta, cuando se le acerca a confrontarle por su pecado, él no le dice por qué has adulterado, por qué has encubierto, él no le dice por qué has mentido, él le dice, me gustaría que lo podáis leer, 2 Samuel capítulo 12, versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Y sabes qué pasa? Cuando no encontramos un deleite en la palabra del Señor, estamos expuestos a fallar, estamos expuestos al pecado. Cuando no encontramos en la palabra del Señor algo que nos pueda traer, y no estamos hablando de algo que nos pueda traer encontrar la palabra que yo quiera, sino que si el Señor trae exhortación, que si el Señor nos corrige, que si el Señor nos disciplina o el Señor nos anima, todo ello tiene que ser recibido con gusto, porque es la palabra del Señor. Cuando nos está diciendo que es como la miel, no nos está diciendo la palabra del Señor es liviana, nos está diciendo la palabra de Dios es bien recibida por los hijos del Señor. Y entonces aquí el profeta se le acerca al rey David y le dice: la causa de tu pecado, ¿sabes cuál fue? Que has tenido en poco, que has menospreciado la palabra del Señor, que has desechado esta miel, ¿verdad?, que era traída a tu boca. Entonces, que hoy podamos estar firmes, que hoy podamos darle el valor que verdaderamente se merece la palabra del Señor. La palabra de Dios muchas veces, ¿verdad?, decimos, bueno, la Biblia, bueno, nos dice que la suma de su palabra es verdad. Le llamamos libro porque es la forma en la que, digamos, la podemos expresar, pero la palabra de Dios es o tiene que ser atesorada y bien guardada por los hijos de Dios. Simplemente recordar a este hombre, ¿verdad?, que nos relata Salmo capítulo 1, versículo 1 en adelante, que nos dice que es un hombre bienaventurado. Con esto vamos a concluir, pero dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y simplemente aclarar, ¿sabéis por qué este hombre, o mejor mismo el Salmo nos lo aclara, nos habla de un hombre bienaventurado porque no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores o de burladores? ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué no fracasó? ¿Sabéis por qué no falló? Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo veo a este hombre y digo, yo quiero ser este hombre. Un hombre aprobado por el Señor, que en la palabra del Señor ocupa, ¿verdad?, sus horas, ocupa su tiempo, ocupa su vida, la dedica a ello.
y entonces puede dar fruto y puede estar firme sabiendo que venga lo que venga, la palabra del Señor le va a sustentar. Simplemente hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Este es mi deseo, que podamos examinarnos, que podamos ver nuestras vidas, cómo estamos recibiendo la palabra de Dios, y si no es como miel, si no es como algo deseado, que podamos ponernos a cuentas con el Señor. Muchas gracias, que el Señor os bendiga, y Dios mediante la semana que viene estamos de nuevo en este espacio de figuras bíblicas. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia